Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información. Las 7 de la mañana, 9 minutos, 9 minutos, es la hora desde Quito, Ecuador, en Sudamérica. Destacamos hechos informativos que ocurren precisamente en nuestra América Latina y específicamente en el hermano país de el Perú. A esta hora, al examinar las portadas de los periódicos peruanos, por ejemplo, El Comercio, se destacan los siguientes hechos en relación a la crisis política y social que afronta el Perú. Sobre el exministro de Defensa, dice, veo a Dina Boluarte en un segundo plano en relación con el primer ministro. El exministro de Defensa opina que el presidente debe tener un rol más activo en la búsqueda de espacios de diálogo y que se debe asumir con responsabilidades políticas. Hay otro hecho informativo que se destaca en primera plana en El Comercio de Lima. Buscan anular prisión preventiva y su proceso por rebelión. ¿Es procedente su nuevo recurso? Que precisamente buscan los abogados de Pedro Castillo Terrones su liberación a través de esta nueva acción judicial. Más información desde El Comercio de Perú. Iber Maribí, el rol de quien encabeza frente vinculado a Sendero Luminoso en Ayacucho. Tras la captura de Cusi, el exministro Castillo se ha convertido en la cara visible de Fredepa, entidad considerada fachada de la nueva fracción roja de Sendero Luminoso. El registro histórico reciente señala que José Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú en su momento, desde el 28 de julio del 2021, hasta la declaración de su permanente incapacidad moral tras un intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Y desde allí, el caos político y social en el Perú. Pero qué mejor que describirlo a través de nuestro invitado a esta hora. Nuestro invitado es José Manuel Saavedra, investigador peruano, conferencista internacional en imagen y comunicación política, que en conexión directa desde Lima tiene la bondad de atendernos. Muy buenos días, José Manuel. Adriana Puruncajas y Wilman Sánchez les saludamos desde Quito, Ecuador, para conocer una primera panorámica que nos dé contexto respecto a lo que ocurre en el Perú en manifestaciones y acciones inclusive violentas. Bienvenido, José Manuel. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Wilman. Muchas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, el Perú está viviendo en este momento muy difíciles momentos. Estamos en una crisis política que no tiene cuándo acabar. Le recordamos que estamos a través de la radio de la Asamblea Nacional del Ecuador en este espacio participativo de información con nuestro invitado José Manuel Saavedra. ¿Cómo describiría este momento? ¿Es un momento de tranquilidad, de alta tensión? Evidentemente para examinar luego las motivaciones que llevaron al Perú a este tipo de agitación social que no termina. José Manuel. Sí, estamos viviendo un momento de mucha tensión, un momento difícil para los peruanos, donde la democracia se ve en este momento afectada por grupos extremistas que han radicalizado la violencia, han venido a Lima para poder hacer 5 peticiones que realmente son insólitas, que no son peticiones ni demandas sociales, es decir, estas personas no tienen ningún tipo de demanda de aumento de salarios, ni de traer más inversión privada, ni mejorar algunas condiciones como temas de agua potable, luz eléctrica. Las demandas son netamente políticas, son extremadamente radicales y, pues todas propuestas que quisieran conducir al Perú hacia un modelo socialista, comunista, como ya se ha implementado en Venezuela, Cuba y Bolivia. ¿En qué consisten sus 5 peticiones, José Manuel? Bueno, en principio piden la liberación de Pedro Castillo, algo totalmente insólito, imposible, absurdo, porque el señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado al Congreso peruano, dio un golpe de Estado pretendiendo disolver el Congreso de Perú. Esto no fue permitido ni respaldado por las Fuerzas Armadas ni por la ciudadanía, con lo cual se procede pues al proceso de vacancia y a la
detención inmediata por el delito de insurgencia, y Pedro Castillo además tiene 15 carpetas fiscales por corrupción. Acá no estamos hablando del pobre maestro campesino que lo han querido discriminar. Acá estamos hablando de un presidente que se ha beneficiado de su cargo y del uso de su poder para enriquecerse él y toda su familia, como está demostrado en las 15 carpetas fiscales que la valiente Patricia Benavides comenzó a investigar desde el año pasado. Entonces, ese es el primer petitorio. El segundo petitorio es la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, ¿cómo se va a permitir la renuncia de una presidenta constitucionalmente elegida, ¿no? A la caída o a la vacancia de Pedro Castillo, la Constitución dice que el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente que esté apto para asumir funciones tendrá el cargo de presidente de la República. Y efectivamente, cuando vacan a Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, nos guste o no, es constitucionalmente la presidenta del Perú. Entonces, ¿cómo se van a pedir la destitución de una presidenta elegida constitucionalmente? Luego están pidiendo el cierre del Congreso, ¿no? El cierre del Congreso. Entonces, ¿cómo van a pedir el cierre del Congreso para que este país sea totalmente anárquico? Nos quedamos sin presidente del Congreso, nos quedamos sin presidente de la República y evidentemente están las condiciones dadas para una anarquía total. Lo que piden además es ir, y lo más importante para este grupo de personas es la Asamblea Constituyente. Quieren una nueva constitución, una constitución al estilo chavista bolivariano, en la cual pues cambiarían todas las condiciones básicamente del capítulo económico peruano, que ha permitido en los últimos 30 años tener un crecimiento sostenido, ¿no? Y además reducir la pobreza en menos del 50%. Entonces, ese es otro de las peticiones que están haciendo, y adelanto de elecciones para el año 2023, con lo cual también resulta imposible, pues, como saben, organizar un proceso electoral demanda tiempo, demanda recursos económicos, y estas son las peticiones que hacen en este momento los manifestantes, que, bueno, se han vuelto en no negociables, y que además esto ha generado que estas personas en represalia quieran incendiar todo, quemar todo. O sea, aquí está completamente en este momento, y el día de ayer fue incendiada y tomada una comisaría al sur de Lima, en Arequipa, con hechos vandálicos. De manera simultánea se intentó tomar 3 aeropuertos importantes para Perú, como son los de Cusco, Arequipa y Juliaca, los cuales resistieron porque la policía, bueno, pues hizo un cerco muy, muy sólido y no pudieron tomar el aeropuerto. Entonces, esto se ha categorizado no solamente como actos vandálicos, sino también como actos terroristas, porque muchas de las agrupaciones y organizaciones mal llamadas en este momento sociales están ligadas al Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso. José Manuel, es decir, que estas organizaciones sociales de trabajadores, de estudiantes, no representan en sí a la esencia del pueblo de Perú, pero ¿por qué no dar paso a esta Asamblea Constituyente, a la elección de nuevas autoridades? Y si la crisis se sigue agudizando, ¿qué va a pasar? Bueno, ese es el punto de entrampamiento. Hace un par de días liberaron la Universidad San Marcos, fuerzas policiales, donde estaban refugiados los manifestantes. Fueron detenidas 200 personas, bueno, han sido liberadas todas excepto una. ¿Y por qué, digamos, no dar paso en este momento a una elección? Bueno, como le decía, el proceso electoral demanda tiempo, y estamos pues finalizando el mes de enero. Tendría que el Congreso convocar una nueva legislatura, que va a ser el 15 de febrero, y debatir un proyecto de ley que reduzca el mandato constitucional de la Presidenta de la República, porque no se puede, la Presidenta de la República no puede convocar por voluntad propia un proceso electoral, sino que depende de la aprobación del Congreso. Entonces,
Esto los manifestantes obviamente lo consideran totalmente como un pretexto de Dina Boluarte para quedarse en el poder. Sin embargo, no es así porque ya se envió el proyecto y ha sido aprobado en la primera legislatura el adelanto de las elecciones. José Manuel, ¿hubo errores políticos por parte del expresidente Castillo Terrones? Pero paralelamente también, pregunto, ¿hubo sectores económicos, políticos, poderosos que no admitían la llegada de Castillo Terrones a la presidencia de la nación en el Perú? Y hubo varios intentos precisamente por sacarlo del poder hasta que al final lo lograron. ¿Qué sectores económicos, políticos, poderosos, un poco para darle también equilibrio a los contenidos de esta entrevista, José Manuel, motivaron también o son corresponsables de sacar a un presidente, como evidentemente lo sacaron por su error político de pretender cerrar el Congreso de la República? ¿Qué descripción podría hacer, José Manuel, usted respecto del otro lado, para ser un poco críticos en el marco del equilibrio? Sí, fíjese, pero los procesos de vacancia no se debieron por el origen o por digamos, la procedencia de Pedro Castillo, que se hacía llamar un campesino. Él no es campesino, él es un sindicalista que no ha trabajado la tierra nunca. Él es un profesor, sí, de una escuela rural, pero que los procesos de vacancia, los dos procesos de vacancia previos al último que se dio, no fueron dados por, digamos, algún tipo de interés o de discriminación. Fueron específicamente por actos de corrupción, porque él comenzó a despachar en una vivienda, digamos, en un palacio de gobierno paralelo, a oscuras, en la clandestinidad, donde se reunía con empresarios, se reunía con personalidades de manera oculta para favorecer y para vender puestos de trabajo, Wilman. Acá hay que aclarar que el señor Pedro Castillo vendía los puestos para ser ministro. Y tanto es así que un ministro, el ministro de la producción acá de Perú, fue nombrado, duró 2 semanas, porque se habían equivocado quién había pagado por el puesto. Y luego de 2 semanas lo destituyen porque el que realmente había pagado y habían vendido el puesto de ministro a $10,000, una cifra que obviamente nos sorprende porque, digamos, no sabían la magnitud de los cargos, tienen que destituir a este ministro y colocar al que realmente había pagado. Lo mismo pasó con Petroperú, que es la empresa de petróleos peruanos, donde habían vendido todos los cargos, desde presidente de la entidad estatal hasta los directores y gerentes. Lo mismo con los ascensos de los generales. Se encontró, Wilman, $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno, producto de la venta del ascenso de los coroneles a generales. Entonces estamos hablando de una organización criminal que se había enquistado en el poder. Acá no hay nada de discriminación, nada de ningún grupo de poder económico que quería perjudicarlo. Al contrario, se reconoció el triunfo y bueno, sí había gente que había especulado sobre el tema de un fraude electoral. Sin embargo, las acusaciones y los procesos de vacancia se han debido a que él específicamente con su familia han cometido delitos que están obviamente tipificados en el Código Penal peruano y que merecen cárcel. Es más, su sobrina o hija, que él llama, que es la que está en este momento en el proceso acá judicial, hizo depósitos por 90,000 soles en efectivo de manera sistemática en un banco a solamente una cuadra de Palacio de Gobierno. Entonces, además, todos los hermanos del presidente que tenían deudas bancarias durante años las cancelaron inmediatamente en un par de meses. Entonces estamos hablando de una organización criminal que se quiso enquistar en el poder y acá no tiene nada que ver con el origen provinciano o del interior o que porque son de la sierra. La fiscal de la nación que inicia la investigación es también de la sierra, es huancabelicana y ella es la que inició pues todo este proceso de investigación y el cual Pedro Castillo tiene que responder por los 15 carpetas fiscales que en este momento tiene por delitos de corrupción. Acá no se le ha sacado por ningún otro motivo, ni nadie ha generado el odio entre peruanos
como lo hizo Pedro Castillo cuando salía con el premier Aníbal Torres a dividir a los peruanos entre pobres y ricos, blancos Y mulatos, quizás, claro. indígenas, y entonces exacerbaron las contradicciones, exacerbaron a la población para que salgan a defender pues un gobierno que estaba enlodado en corrupción y que creo que hicieron mucho daño al país, porque lo estamos viendo ahora que ya tenemos 60 muertos y además hay una especulación también que creo que se va, con el pasar del tiempo, se va a comprobar de que son financiados por la minería ilegal, porque tú te preguntarás, Wilmer, ¿quién financia estos buses? ¿Quién financia este traslado? El Perú es muy grande. Estamos hablando acá de que se ha trasladado gente con 2 días digamos, que han partido de viaje. Entonces, minería ilegal está atrás de esto, narcotráfico y además la intromisión directa de Bolivia, que a través de Evo Morales han comenzado pues a azuzar a la población aymara del sur del país para formar una nueva nación y que se separen del Perú. Entonces, el Perú está bajo ataque de una alianza socialista comunista, donde Petro también el día de ayer ha intervenido y ha mencionado y está interfiriendo en todo lo que es la autonomía que tiene un país para poder arreglar y decidir sus problemas. Entonces, lamentamos mucho que los presidentes que forman parte de este socialismo del siglo XXI, que ustedes lo conocen y que vivieron en algún momento, hoy estén queriendo desestabilizar el país, haciendo victimizar a los protestantes, a los manifestantes, cuando realmente son bandos. Han quemado, Wilman, a un policía vivo, le han echado gasolina y lo han quemado. Entonces, esto no es posible en un Estado de Derecho, tener pues comisarías incendiadas, bancos incendiados, aeropuertos tomados. ¿A dónde vamos a llegar? El Perú está paralizado 46 días. Esto es insostenible. En Cusco no hay turismo. Cancelado todas las reservas turísticas, cancelado todos los vuelos porque no se puede entrar ni salir de Cusco. En Madre de Dios, que es el principal lugar de minería ilegal, está totalmente cercado y no hay alimentos, no hay agua, no hay gas. Entonces, estamos a punto de colapsar la economía peruana, que ha sido una economía fuerte, sólida, durante los últimos 30 años, y que cuando yo he estado en Ecuador, todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué hicieron los peruanos? Porque han podido destacar a nivel internacional. Bueno, todo esto que se ha logrado, lamentablemente, por esta guerra ideológica, porque esta es una guerra ideológica política, acá no hay con demandas sociales de otro tipo. Y acá hay que recordar y precisar algo. Los departamentos o regiones que están en protesta, que son Puno, Arequipa, Sí. que son Cusco, han sido gobernadas en los últimos 20 años por gobernadores izquierdistas que han recibido, y te lo hablo en términos de dólares para que nuestros amigos estudien, como 10 millones de dólares diarios por producto de la minería José y Manuel. del canon el gas. Sí. José Manuel, en las noticias, en la prensa internacional, lo que se puede visualizar son organizaciones sociales, son gente de pueblo que está ahí manifestando. Si bien es cierto, hay una división, es decir, que no hay una información, que están desinformados de estos sectores. ¿Y cuál sería la salida inmediata para superar esta crisis cuando hay más de 60 personas, como usted lo señala, que han fallecido producto de estos enfrentamientos? ¿Cuál sería la salida inmediata? Sí, primero yo te agradezco esa pregunta. Se ha desinformado a la opinión pública internacional respecto a la crisis que el Perú está viviendo en este momento. Ayer en España, en Fitur, que es esta feria de turismo más importante que tiene, que se realiza en España y para todos los latinoamericanos, que ponemos nuestros stands y ponemos todos nuestros productos, el Perú fue también víctima de estos azusadores que interrumpieron la Feria Internacional de Turismo y dejaron mal al Perú, donde manifestaban que Perú vive en una dictadura, y eso es totalmente falso. El Perú no vive en este momento en una dictadura, hay una total libertad para expresarse y para pensar diferente,
Lo que no se puede permitir es actos violentos, asesinatos, tomas de aeropuerto y quemas de comisarías. ¿Cuál sería la solución? Bueno, en este momento es un punto muy crítico porque este gobierno, y ahora hemos hablado un poco de todo lo que ha acontecido, pero la señora Dina Boluarte es una presidenta muy débil, que además proviene de las canteras de Pedro Castillo, está involucrada en una carpeta fiscal también por actos de corrupción con el dueño del partido Perú Libre en una organización criminal que se llama Dinámicos del Centro. Es una presidenta que creía en el modelo comunista y socialista, los cuales hoy pretenden a ella sacarla del poder y que bueno, pues está defendiendo en este momento y se está aferrando, sí, al poder, pero que yo creo que la solución pasa por instalar primero una mesa De de diálogo. diálogo, Ujú. pero acá hay un problema, un serio problema, porque cuando nosotros veíamos el paro indígena del año pasado en Ecuador, en donde la CONARE tenía un líder, ¿no? Tenía un líder y uno decía, bueno, pues está el arzobispo, se sientan las autoridades y negocian. Bueno, pues acá no hay nadie que dé la cara. Acá tenemos, sí, varias organizaciones sociales que han sido asusadas por grupos terroristas, asusadas por grupos radicales, y que además que cuando uno le pregunta a las personas por qué están en Lima, muchas de ellas han sido amenazadas que les van a quemar sus puestos laborales de trabajo, que les van a hacer una serie de represiones si no asistían a esta movilización que se ha producido en Lima. Entonces, bajo la coacción, bajo la amenaza, es imposible. Entonces, hay un sector de la población que dice, bueno, con terroristas no se dialoga, porque en este momento no hay alguien que se haga pues responsable de toda esta movilización. Claro, no hay un líder que Entonces, aparezca. ¿quién vamos a dialogar? Esto es un tema muy complicado, muy sensible además, porque dentro de la protesta no es que todos sean terroristas. Tenemos gente, pueblo, que ha venido porque cree que está reclamando derechos sociales y han sido engañados y han sido sorprendidos. Entonces, esto constituye pues en un tema muy delicado, pero sí creo que en las próximas horas, a raíz de lo que ocurre en este momento en Arequipa y en Puno, es posible que la presidenta pueda hacer intervenir a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público. Entonces, vamos a seguir pues analizando a ver quién es el que saldría a negociar, Ok. porque sería muy complicado negociar con alguien para una paz. ¿Quién responde además por los incendios y los asesinatos que han habido de ambas, o sea, tanto en la policía, que han matado policías, como en la población que ha sido víctima en estas movilizaciones que ya llevan, como vuelvo a repetir, más de 46 días hasta este momento? José Manuel, muchas gracias su gentileza por haber atendido a la radio de la Asamblea Nacional del Ecuador. Muchas gracias, Wilman. Muchas gracias por la entrevista y próximamente, cuando guste, estamos acá para poder darle un análisis de los acontecimientos que siguen sucediendo día a día aquí en el Perú. Ojalá que lo superen pronto y que llegue la paz y la estabilidad política y gubernamental que la necesita muchísimo el hermano pueblo peruano. Un abrazo Muchas a la gracias. distancia, José Manuel. Gracias. Mucha-